Hola a todos y bienvenidos una semana más al canal. Estamos de vuelta por aquí para ver el día de hoy. Los bancos centrales ya han tomado una decisión y así afectará a los mercados. Vamos a ver, como siempre, la situación del índice. En mi opinión, seguimos en la fase 2 de un mercado bajista cíclico. Vamos a meternos también hoy en temas de mercado bajista cíclico, estructural y eventual, porque tengo una opinión sobre una cosa que creo que estoy viendo últimamente. Luego el VIX, ¿qué nos está diciendo? ¿Cómo se mide el VIX? También he hecho una pregunta por Twitter un poco polémica que ahora voy a compartir con vosotros por si se puede o no se puede hacer análisis técnico en el VIX. Voy a dar mi opinión ahora mismo. ¿Puede ponerse peor que esto? Otra de las preguntas que hay que hacerse. Ya hemos visto caídas en muchos activos. ¿Puede ponerse las cosas peor que esto? Bueno, vamos a verlo. Y por último, lo más importante del vídeo. Los bancos centrales ya han tomado una decisión. Hemos tenido, por un lado, la Fed, hemos tenido el BOE, el Banco de Inglaterra, y hemos tenido el BCE, el Banco Central Europeo. Todos han decidido subir 50 puntos básicos y han seguido con una actitud muy hawkish a pesar de lo que esperaba el mercado. Recordad, para los que dicen hawkish, ¿qué significa? Bueno, tenemos dos tipos de actitud en los bancos centrales. Hablamos cuando es hawkish o halcones o dovish o palomas. Cuando decimos hawkish es que son más restrictivos y cuando decimos más dovish es que son menos restrictivos, de hecho, más estimulantes, ¿no? Hablábamos la semana pasada de esta caja tan importante, este rechazo que vimos en un vídeo de una caja, cuando rechazas el movimiento esperado, que primero los alcistas rompen esta caja y luego entra mucha presión bajista, y aquí la vencen los bajistas, pues puedes esperar el movimiento opuesto, efectivamente retestear los mínimos de la caja, y así fue. Y luego se volvió a intentar tras antes de la reunión de Powell, y justo al día siguiente, pues bumba, otra vez para abajo, incluso ahora perdiendo la caja. Fijaros qué fuerte viene la caída, perdiendo la caja. Y ahora vamos a ver qué soportes tenemos, porque teníamos esta caja muy importante entre los 3.900 y 4.050 puntos. Tenemos una resistencia súper grande en el SP500 en los 4.100 y ahora pues tenemos un soporte. Este soporte también lo comentábamos porque es un cierre de gap importante, pues se ha ido a cerrar también, ¿no? Entonces coincide tanto la media de 50, intenta cerrar cerquita de la media de 50 a la semana, intentar recuperar para cerrar por encima de la media de 50, pero al final pues vemos que se puede cerrar todavía el soporte e incluso poder tocar los 3.800, ¿de acuerdo? En caso de perder este nivel de 3.800, 3.850, que es donde vamos a intentar hacer soporte en el corto plazo, el índice va a intentar buscar soporte en el corto plazo porque no todo cae en línea recta, ya hemos caído desde los 4.100 hasta los 3.852, pues va a intentar aguantar ahí y si hay mucha presión bajista, pues si pierde los 3.800, entonces nos iríamos posiblemente a buscar los 3.700. Y si se perdiesen los 3.700, que ya sería muy raro en una semana solo, y vais a ver por qué, porque ahora vamos a hablar del VIX. Este año hemos hablado mucho del VIX porque se ha movido en rangos de 35 por encima, 34, 35 puntos, y por la zona baja 19 más o menos, por debajo de 20, vamos a decir. Entonces, se ha movido en estos rangos. Y ya sabemos que esta es la parte alta del rango y esta es la parte baja. Por lo que cuando llega a la parte baja, intenta buscar otra vez la parte alta y la volatilidad vuelve a incrementar, ¿no? La última semana veíamos que ya habíamos tocado la parte baja y que ahora el VIX buscaba otra vez rebotar hacia su media del año o incluso otra vez podría buscar la parte alta si vuelve a incrementar la volatilidad, si vuelve a incrementar, pues en este caso la cobertura también. Entonces, ¿qué nos dice este número de 22 ahora mismo? Pues porque hay mucha gente que veo que no sabe medir lo que dice el VIX. Este número de 22,62 lo que nos dice, ¿de acuerdo? En el nivel en el que está el VIX, 22,62 puntos ahora mismo, es igual al movimiento esperado, ¿de acuerdo? Anualizado, más o menos 22,62%, en el SP500 en los próximos 30 días. ¿De acuerdo? Pero esto es anualizado. En el 68% de las ocasiones. Entonces, en el 68% del tiempo, que es una desviación estándar, el SP500 se va a mover en los próximos 30 días en este rango de movimiento, arriba o abajo, en porcentual, pero este rango está anualizado. Por tanto, anualizado no lo queremos, lo tendríamos que sacar a 30 días o a un día, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues si yo quiero saber el movimiento que va a tener el VIX diario, pues puedo coger y dividir por raíz de los días que hay de trading. Pues, por ejemplo, estamos a 22 veces 22,62 en el VIX, pues puedo dividir por 252 días de trading que hay en el año, más o menos, no siempre es 252, a veces es 255, 254, bueno, pero divido por 252 y me va a dar esto va a ser igual a 16, más o menos, por tanto es lo mismo que dividir 22,62, por eso se llama la regla del 16, ¿no? Lo dividimos por 16 y me va a dar 1,4 aprox, más o menos. Entonces sé que el VIX me está diciendo que
Según el índice de volatilidad del S&P 500, el SP va a moverse durante el día siguiente en un rango de movimiento estimado de entre el más 1,5 o menos 1,5% en el 68% de las ocasiones. ¿De acuerdo? Y si lo miramos mensual, que es lo mejor, porque diario igual no sería lo mejor, dividiríamos 22,62 por raíz de 12, que serían 3,5 más o menos, 22,62 por 3,5, y nos daría más o menos un 6,5%, ¿vale? Entonces ese 6,5 sabemos que el SP 500 se va a mover entre más 6,5% y menos 6,5% en el 68% de las ocasiones. Entonces podemos estimar los rangos del SP 500 para los 30 próximos días, estimados más o menos en el 68% de las ocasiones, a una desviación estándar. Y vemos que si sumamos a los 3.852 que está el índice, pues podemos estimar que el índice se mueva, en base a la volatilidad que hay ahora, porque puede incrementar, que el índice se mueva entre los 3.600 de mínimo y los 4.100 de máximo, ¿de acuerdo? Entonces espero que este aporte rápido. Si os gustaría un vídeo del VIX únicamente, lo hago. También curvas del VIX, porque el VIX se puede mirar los futuros, se pueden mirar las curvas, se puede saber si está en contango, en backwardation. Se pueden hacer mil cosas. Y hay muy buenos libros del VIX que también podría recomendar para hacer trading únicamente utilizando el VIX y demás cosas. Así que si queréis un vídeo específico solo de eso, pues lo muestro. Entonces, bueno, ¿cómo de peor se puede poner esto? Bueno, aquí nos comparte Charlie Vilello el número de días que llevamos bajando en el año 2022 y bueno, en años anteriores también. Si comparamos con otras fechas, vemos que obviamente pues ya llevamos un palo muy duro, ¿no? 61 días negativos es algo que no suele ocurrir, suele ocurrir en momentos como 2008, como 2002, como 1937 o 38, 1974. Entonces, ¿cómo de peor se puede poner? Bueno, yo creo que aquí hay una cosa que no hemos considerado y es el tema de los mercados bajistas. Fijaros, la diferencia creo que hay de lo malo que ha hecho el COVID es que el mercado bajista durante la pandemia fue un mercado bajista eventual. Entonces, fue muy rápido, ¿de acuerdo? Fue un mercado bajista muy rápido que también llevó consigo una recesión muy rápida y también donde la Fed ayudó muy rápido a los mercados. Entonces, creo que eso ha colapsado mucho la idea que la gente tiene de los mercados bajistas. Se piensan que, veo mucha gente que en cuanto el mercado empieza a rebotar o hay alguna buena noticia y el mercado se hace un 5 o 10% de subida, a pesar de todavía seguir muy por debajo de los máximos de los inicios de año, la gente ya se emociona y dice, ya se acaba el bear market, ya todo va a mejorar, ya todo se ha terminado. Y yo pienso, no lo sé, es que la diferencia con este mercado bajista y mercados bajistas que hemos visto en los últimos años es que este mercado bajista es cíclico. Por tanto, dura más que mercados bajistas eventuales o que correcciones de mercado eventuales. Y como lo podéis ver, fijaros, aquí tenemos todos los mercados bajistas que ha habido, ya sean S, estructural, C, cíclico o E, eventual. Obviamente estructurales fue más la burbuja.com y 2007-2008, la burbuja subprime. Ahora no parece, aunque haya ciertos signos de burbuja en ciertos activos, como podrían ser, por ejemplo, las tecnológicas o las growth, sí que es verdad que no lo tienes tanto en otro tipo de empresas, ¿no? Por tanto, podríamos decir que es más cíclico, sobre todo porque ha sido claramente debido al ciclo, debido a la subida de tipos de la Fed. Y si miramos las medias, vemos que normalmente mercado bajistas cíclicos tienen el mismo nivel de caída, ¿de acuerdo? Que eventuales, como fue el COVID, menos que los estructurales, pero tardan mucho más que los eventuales, ¿de acuerdo? Los cíclicos tardan mucho más que los eventuales y también tarda mucho más tiempo en recuperar. Entonces, yo lo que creo, y a nivel cíclico, el problema que tiene es que un mercado cíclico bajista no baja en línea recta, tienes fases. Y por eso hemos hablado de la fase 2, de la fase 3, de la fase 4, tienes bastantes fases. Entonces, el problema que veo yo es que el mercado perfectamente ahora podría rebotar y el año que viene, pero eso no quita que luego no pueda venir otra vez de vuelta. O vamos a decir, se podría hacer un 10% de recuperación, ¿vale? Pero eso no quita que luego pueda seguir el mercado bajista. Eso es mi preocupación, ¿no? Que va mucho más lento. Podemos también tener un periodo donde lateralice. Por ejemplo, ahora hemos tenido el mínimo del año en 3.500. Vemos que no pasamos de 4.100. Podríamos quedar lateralizando entre 3.500 y 4.100 perfectamente varios meses. Y luego seguir otra vez a hacer una segunda pata bajista. Entonces, creo que la gente piensa que o ocurre ya o no ocurre. O ocurre ya el mercado bajista y caemos ya lo que tengamos que caer y hay una capitulación y entonces luego recuperamos, o que si subimos ya se habrá acabado el mercado bajista.
Y quiero dar como una especie de alerta de decir, ojo, cuidado, porque los mercados bajistas cíclicos son mucho más lentos, tardan más en desarrollarse. No van a ser tan rápidos como lo que vimos en el COVID, no va a ser tanto caída drástica, drástica, drástica. De hecho, fijaros que en el COVID veíamos halteds en el mercado, en los índices. Los índices se paraban durante varios minutos por halted y luego se volvían a abrir. Eso no ha ocurrido este año, porque no tenemos una volatilidad tan alta, no tenemos caída tan drástica. Lo que pasa es que la caída está siendo más mantenida durante el tiempo, pero no está siendo tan rápida, está siendo más lenta con sus respectivos rebotes. Por eso digo que, ojo, cuidado con esta opción también, ¿vale? En cuanto a los bancos centrales, ¿qué ha pasado con la Fed? ¿Qué ha dicho la Fed? ¿Por qué hemos vuelto a caer? Bueno, se esperaba que la Fed fuese dovish, y no sé si os acordáis que yo hice un vídeo, no sé si fue ya hace 3 semanas, donde dije, llegará un punto en el que las condiciones financieras se aflojen tanto que la Fed tendrá que volver a salir y pegar un puñetazo encima de la mesa, y no va a ser bonito, y la Fed no va a querer, y aunque tenga buenas noticias que dar, va a tener que pegar el puñetazo encima de la mesa, porque no quiere que el mercado se emocione, no quiere que las condiciones financieras se aflojen y no quieren que la expectativa de inflación aumente. Entonces, pues fueron hawkish, y han sido hawkish desde el Fed, desde el BCE, y de hecho la Fed, sobre todo donde cambió mucho fue en las proyecciones, porque ajustó las proyecciones futuras, y fijaros que ajustó los tipos de interés esperados, ¿no? Y eso fue lo más impactante. Aumentó la inflación esperada en los próximos años, en 2023 y 2024 y 2025, pero es que también incrementó los tipos de interés esperados. Fijaros, esto era lo que se esperaba antes, o lo que se dijo en la reunión de septiembre, más bien, subir hasta el 4,6 en marzo, no, en finales de 2022, y luego para 2023 empezar a bajar. Pues ahora mirar cómo se ajusta, que es seguir subiendo hasta mediados de 2023 hasta el 5,1 para luego ya bajar. Pero dijo Powell cosas como, no va a haber bajadas de tipos en 2023, hasta 2024 no las contemplamos, seguimos con nuestro objetivo del 2%. Fue bastante hawkish. Y hubo una pregunta muy importante, que la gente no la presta atención, pero para mí fue la más importante, y por dar un poco de cosas que no sean tan generales y que se puedan ver en muchos otros canales, pues fue sobre las condiciones financieras. He dicho siempre que las condiciones financieras tienen que seguir apretándose, y en el momento en el que veamos que las condiciones financieras se aflojan, entonces la Fed va a tener que volver a dar un puñetazo sobre la mesa para advertir, porque a la Fed lo que le interesa es que esto vuelva para arriba. A la Fed lo que le interesa es que esto vaya para arriba, porque necesita que las condiciones financieras se hagan más restrictivas para que así la inflación pueda bajar, la economía pueda desacelerarse y la inflación pueda bajar. Entonces, fijaros que a medida que la Fed dice algo, pues afecta a las condiciones financieras. Fijaros, aquí dijo, va a ser apropiado empezar a desacelerar, ¿no? En plan, empezar a subir con menor magnitud. Las condiciones financieras se aflojan. Luego, Jackson Hole, que es cuando el Jackson Hole se puso muy restrictivo porque las condiciones financieras se habían aflojado mucho. Entonces en el Jackson Hole, otra vez, muy restrictivo, pum, las condiciones financieras se aprietan otra vez. Luego dijo en el último discurso que la bajada podría venir desde el próximo meeting, ¿no? Y que iban a hacer subidas más pequeñas. Bueno, pues pum, otra vez las condiciones financieras se aflojaron. Y ahora han vuelto a ser restrictivos porque necesitan que las condiciones financieras se vuelvan a apretar. Fijaros las condiciones financieras de qué dependen, por si alguien se lo pregunta. Pues este índice lo hace Goldman Sachs y depende de, pues principalmente, como podemos ver, los intereses. Si los intereses incrementan, las condiciones financieras se hacen más restrictivas. Si suben es que se hacen más restrictivas. Si bajan es que se aflojan, ¿vale? Entonces, por las condiciones financieras, por la bolsa si baja y por también el dólar. El problema es que, claro, las condiciones financieras desde octubre se habían aflojado y eso había permitido que las acciones suban, pero se habían aflojado. ¿Por qué? Porque los intereses habían bajado y el dólar había bajado, lo que afloja las condiciones financieras. ¿Qué pasa? Que luego ha llegado Powell y las está apretando. Y eso requiere, pues, que las condiciones financieras vuelvan otra vez a reapuntar. Y si las condiciones financieras repuntan, pues fijaros, tenemos las condiciones financieras aquí otra vez. Este gráfico es muy interesante porque le preguntaron a Powell, oye, Powell, un reportero, brutal la pregunta, me pareció la mejor pregunta de todas. Es que los reporteros hacen unas mierdas de preguntas, yo no entiendo, sinceramente, es siempre lo mismo y cosas que ya ha dicho. Pero este tío hizo una muy buena pregunta, dijo, oye, ¿qué opináis de que se hayan desacoplado las condiciones financieras a vuestras subidas de tipos, a vuestra política? Porque fijaros, aquí tenemos las subidas de tipos en verde, los Fed Fund Rates, que ya han llegado al 4%, aquí la subida de 50 del otro día, pero es que las condiciones financieras van hacia abajo, mientras que los Fed Fund Rates van hacia arriba. O sea, la Fed está subiendo más tipos, pero las condiciones financieras se estaban aflojando. Entonces le preguntó un reportero, oye, ¿qué opináis de esto? Y dijo Powell,
pues las condiciones financieras tienen que volver a acoplarse, tienen que mantenerse restrictivas. Y si las condiciones financieras se vuelven a reacoplar, cuando aprietas las condiciones financieras, pues las valoraciones se contraen. No solo se contraen las valoraciones, sino que aquí hemos invertido las condiciones financieras, por tanto, para que se aprieten tienen que volver a ir a la baja, y eso significa que el SP500 posiblemente tarde o temprano iguale el movimiento. Entonces, si se necesitan volver a acoplar las condiciones financieras para que se vuelvan otra vez más restrictivas, que es lo que quiere Powell, pues entonces eso significa que el SP500 debería igualar el movimiento yendo a la baja. En la parte del BCE, bueno, pues vemos lo mismo. El BCE ajustó las proyecciones financieras, subió 50 puntos básicos. Me sorprende que tanto en la Fed como en el BCE las proyecciones de crecimiento sean positivas. Me sorprende mucho, a pesar de que hayan ajustado las proyecciones de inflación todavía más altas, pero el ECB aún así ha ajustado las condiciones de crecimiento, las ha bajado, ¿vale? Para 2023 en vez de 0,9, ahora espera 0,5% de crecimiento real, y las de inflación las ha subido. Fijaros, aquí teníamos los estimados de septiembre y aquí tenemos los estimados de diciembre. Se espera para el año que viene 6,3 de inflación media en 2023, 3,4 en 2024, mientras que se esperaba 2,3 y 5,5 en septiembre de 2022. Ahora la pregunta que hay que hacerse es, ¿va a llevar todo esto a una recesión? Bueno, si los bancos centrales siguen con esta premisa de calmar la inflación como el principal objetivo, de hecho Powell tuvo una frase muy sutil y muy rápida que pasó desapercibida, que dijo: debemos continuar para no cometer los errores del pasado, para no volver a cometer los errores del pasado. Y ahí se hace referencia a la época entre los 70 y los 80, cuando vino el segundo shock de inflación, esa segunda ronda de inflación. Y lo que hizo es que en la primera se subieron tipos, se consiguió que el CPI bajase al 5%, pero luego llegó otro shock de inflación, con los años, no enseguida, pero con los años, llegó otro shock de inflación que hizo que la inflación se disparase doble dígito, y luego tuviese que llegar Paul Volcker y subir los tipos de interés. Entonces eso generó una gran recesión. Y es que si los bancos centrales continúan, pues tarde o temprano llegará una recesión. Ahora ya es preguntarse, ¿los bancos centrales se han tirado esto como un triple para poder frenar en 2023 sin que el mercado se emocione? ¿O realmente es real y necesitan en 2023 seguir siendo restrictivos y que la economía vaya reduciéndose? Bueno, pues parece ser que por ahora, como no sabemos el futuro, pues por ahora nos tenemos que quedar con lo que hemos visto. Y es que los bancos centrales siguen siendo restrictivos y siguen siendo hawkish. En caso de que no hubiese recesión, pues los niveles de caída más o menos coincidirían con las líneas negras medias. El mercado bajista sería sin recesión, con soft landing. Si en cambio hay recesión, pues todavía quedaría una última pata a la baja, ¿no? Como podemos ver, una última pata a la baja como está en la línea roja. Entonces, obviamente eso ya dependerá del escenario. Nadie tiene una bola de cristal, pero si los bancos centrales continúan así, tarde o temprano obviamente una recesión va a llegar, ya sea leve o ya severa. ¿Y cómo lo hacen los diferentes sectores? Bueno, aquí hemos hablado de muchos sectores, tanto cíclicos, defensivos, cómo lo hacen, hay muchos vídeos que hemos tratado, pero este gráfico me ha gustado mucho de NDR sobre los drawdowns. ¿Cuánto llega a caer? ¿Cuál es el drawdown, la bajada máxima que tiene un sector en los momentos de recesión, de no recesión y actualmente cuál es el drawdown que han tenido? Fijaros que el drawdown que hemos visto en consumo discrecional y servicios de comunicación ha sido similar al que hay cuando hay recesiones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, incluso ha sido superior en comunicación, servicios de comunicación. El drawdown que estamos viendo actualmente es incluso superior a los drawdowns que hay normalmente en recesiones, ¿de acuerdo? Y en la parte de consumo cíclico, igual. Si miramos tecnología, bueno, pues ya estamos en drawdowns similares a los que habría en recesiones, en mercados bajistas que no acaban en recesión. Y aquí tenéis pues un poco cómo se comportan los diferentes sectores. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, por favor no olvidéis dejar un buen like y como siempre nos vemos la próxima semana con más contenido y mejor. Un abrazo fuerte y que tengáis un buen día. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo.